Hola chicos, ¿cómo están? Chicos, el día de hoy seguimos con las fuerzas intermoleculares. Vamos a trabajar la parte de los problemas, ¿ya? Para esta parte, chicos, como ustedes ya tienen cierta experiencia, vamos a ir directo a los ejercicios, pero eso sí, chicos, hay que manejar las teorías igual. De todas maneras, hay que revisar las teorías siempre, ¿no? Y bueno, ir reconociendo ya las moléculas tal como hemos venido avanzando, ¿no? En el transcurso de los días. Bueno, vamos a trabajar problemas de la práctica dirigida del libro. Eso es lo que vamos a hacer, problemas de la práctica dirigida del libro. Y vamos a ir con el problema número 1. Bueno, en el problema 1 dice relaciona, y me habla ahí del puente de hidrógeno. Me habla de la fuerza dipolo-dipolo. Me habla de la fuerza de dispersión, ¿no? Y bueno, acá me está pidiendo que relacione, ¿no? Que indique cuáles serán moléculas polares, moléculas no polares. Y bueno, mírame, acá hay algo muy interesante que dice hidrógeno flúor, hidrógeno nitrógeno, hidrógeno oxígeno. Entonces, chicos, a ver, vamos con la primera. Recordando las fuerzas dipolo-dipolo. De esta parte, chicos, seguramente recordarán que a las fuerzas dipolo-dipolo también se le llama fuerzas de Kisson. Y bueno, ¿cómo reconoce las fuerzas dipolo-dipolo? Simplemente porque se va a dar entre moléculas polares. Cuando tú veas que son moléculas polares, así sin dudarlo, chicos, sin dudarlo, vas a ir directo y dirás que se trata de una fuerza dipolo-dipolo. Bien. No te olvides, fuerza dipolo-dipolo entre moléculas polares. Entre moléculas polares. La otra fuerza intermolecular que hemos estudiado es la del puente de hidrógeno. La del puente de hidrógeno. En el caso del puente de hidrógeno, chicos, el puente de hidrógeno también es una fuerza dipolo-dipolo. También lo es. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de especial el puente de hidrógeno? De todas las fuerzas dipolo-dipolo, chicos, que existen en la naturaleza, el puente de hidrógeno viene a ser aquella fuerza intermolecular más fuerte. O sea, de todos los dipolo-dipolos, el puente de hidrógeno es la más fuerte que existe. Y bueno, entonces también, para que se dé el puente de hidrógeno, también serán las moléculas polares. Hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? También las moléculas van a ser moléculas polares. También serán moléculas polares. Chicos, bueno, acá lo dice, ¿no? Son un tipo especial de fuerzas dipolo-dipolo. Son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Claro, te estoy diciendo, de todos los dipolo-dipolos, los puentes de hidrógeno son las más fuertes que hay, ¿no? Y bueno, para reconocerla, chicos, tienes que ver que haya hidrógeno flúor. O sea, al lado de la molécula de hidrógeno, con lado de la molécula de flúor, lado de hidrógeno, con lado de oxígeno, lado de la molécula con hidrógeno y lado de nitrógeno, ¿no? De forma práctica, hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. Solo en estas situaciones es que se va a dar el puente de hidrógeno, chicos. Solo en estas situaciones se va a dar el puente de hidrógeno. Bien, también por ahí algunos chicos dicen, profe, los FON, ya bueno, flúor, oxígeno, nitrógeno, siempre unido al hidrógeno. La otra fuerza que hemos estudiado, la otra fuerza es la fuerza de dispersión, también llamada fuerza de London. Fuerza de dispersión o fuerza de London. Chicos, esta fuerza se diferencia de las otras fuerzas intermoleculares, ya que ellas dos son entre moléculas polares, y claro, ya hay que tener en cuenta este detalle. La fuerza de dispersión se va a dar entre moléculas apolares. O sea, simplemente tú basta que te des cuenta que estás frente a moléculas apolares, entonces vamos a decir que se trata de fuerza de dispersión o fuerza de London. Chicos, de todas las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de dispersión o de London son las más débiles que existen. Son fuerzas muy débiles, a comparación de las anteriores, ¿no? Entonces, mira, ahí puedo decir moléculas polares, ¿no? Moléculas polares. Entonces acá damos prioridad. Las moléculas polares son para las fuerzas dipolo-dipolo. Y bueno, moléculas polares, pues marcaremos ahí
colocaremos acá, sería en este caso la clave B, ¿no? Bueno, acá tengo un ejemplo, chicos, de las moléculas apolares, ¿no? Estas son moléculas apolares que tienen fuerza de dispersión Londo. Y bueno, moléculas polares me dice, y estamos quedando que es la clave B ahí, que son moléculas polares. En el caso de las moléculas no polares, para moléculas no polares, tenemos acá, chicos, a ver, los no polares son las moléculas apolares, ¿no? Van a ser la fuerza de dispersión o fuerza de Londo. Entonces ahí marcamos, ahí sería la clave C para esta preguntita, ¿no? Y mira, la última dice hidrógeno flúor, hidrógeno nitrógeno, hidrógeno oxígeno. Y nos damos cuenta que obligatoriamente se está refiriendo al puente de hidrógeno, ¿no? Que sería el enlace puente de hidrógeno. Hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. No olvidar que de todas las fuerzas intermoleculares, el puente de hidrógeno es la más fuerte que existe. Muy bien, marcamos ahí. Entonces sería puente de hidrógeno, sería la A. Bien, y con esto, chicos, se está dando solución a esta preguntita interesante. Mira, igual se requiere manejar la teoría, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahí, hacer el reforzamiento de esa parte teórica. Vamos con la siguiente pregunta, dice: del ejercicio anterior, las que no presentan dipolo-dipolo, ¿qué tipo de fuerzas intermoleculares tienen? A ver, hay que tener en cuenta acá, dije, mira, primero, la dipolo-dipolo ya, pues ya son dipolo-dipolo, ¿no? Son moléculas polares. Ahora, pero también te dije que el puente de hidrógeno también era una fuerza dipolo-dipolo. O sea, también son moléculas polares. Pero ¿qué tenían de especial? Que eran muy fuertes, ¿no? Y bueno, la única situación es que hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. Chicos, pero la pregunta dice del ejercicio anterior, del anterior, las que no presentan dipolo-dipolo. Entonces, las dos, ¿no? Tanto la fuerza dipolo-dipolo o Kison, como las puentes de hidrógeno son las que presentan dipolo-dipolo. En consecuencia, la pregunta, en este caso, da respuesta a la fuerza de dispersión o London como la que no va a presentar dipolo-dipolo, ya que son moléculas apolares. Mira, y acá tenemos, mira el gráfico. Esto sería una molécula polar. Y acá tengo otra molécula polar, ¿no? Claro que en este caso son dipolos inducidos nada más, ¿no? Dipolo instantáneo, no le puedo decir, que solamente duran milésimas de segundo. Y bueno, mi respuesta acá viene a ser fuerza de dispersión o London. Eso sería, chicos, la solución de la segunda pregunta, también interesante tener en cuenta. No te olvides que las dipolo-dipolo son tanto la dipolo-dipolo y el puente de hidrógeno, ¿no? Detallito muy importante. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Dice la pregunta 3, dice: marca la molécula que tiene enlace puente de hidrógeno. Marca la molécula que tiene enlace puente de hidrógeno. Y como ya habíamos revisado, chicos, para el puente de hidrógeno, entonces había que tener en cuenta si era hidrógeno flúor, si era hidrógeno oxígeno o hidrógeno nitrógeno, ¿no? Y bueno, acá nos damos cuenta, yo sé que acá ustedes pueden detectar que hay una molécula muy especial ahí, está escondidita ahí, yo sé, ustedes saben cuál es. Y bueno, vamos a poner acá la gráfica para que puedan reconocerla. Yo sé que sí la conocen, ¿no? Se trata del fluoruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno, mira. Hidrógeno flúor. Acá tengo dos moléculas de fluoruro de hidrógeno. ¿Qué sucede? Son moléculas polares, positivo, este momento bipolar positivo y acá negativo. Acá positivo y negativo. ¿Qué sucede? Cargas opuestas se atraen de la molécula. Parte del hidrógeno es positivo y parte del flúor negativo. Cargas opuestas se atraen y ahí entre las moléculas se da la fuerza de atracción. Como es lado de hidrógeno flúor, entonces este enlace es puente de hidrógeno. Obligatoriamente ahí estamos frente a un puente de hidrógeno. En consecuencia, chicos, acá ya podemos dar clave ahí. Sería acá fluoruro de hidrógeno, ahí está. Ese sería mi clave. ¿Está bien?
es la que va a tener puente de hidrógeno. Tiene puente de hidrógeno. Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta número 4. Cuarta pregunta, chicos. Cuarta preguntita. Y dice la pregunta: indica qué molécula presenta fuerza dipolo-dipolo. Ahora, chicos, revisando la teoría, ustedes recordarán que para que sea dipolo-dipolo tiene que ser entre moléculas polares, ¿no? Entonces yo voy a ir colocando algunas de las moléculas que están acá y vamos a revisar si son polares o no son polares. Mira, acá está el tricloruro de boro, ahí está. Mira, él es. Y mira, acá nos damos cuenta, chicos, que la molécula es simétrica, ya que mira, estos ángulos son exactos acá. Y hay otra cosa, mira, estas fuerzas quedan anuladas ahí. O sea, no hay momento dipolar, que queda diferente a cero. Entonces, en esta molécula sí es simétrica. Hay simetría en esta molécula. Y si la molécula es simétrica, entonces esta de acá sería una molécula apolar. Esto es una molécula polar, chicos. Entonces, él no puede ser. Porque para que sea dipolo-dipolo, tiene que ser molécula polar, mientras que él es una molécula apolar o no polar. Entonces, él queda descartado, la clave D. A ver, sacamos otra molécula, también muy conocida, que sería el de acá, que es la clave A. Es el tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. Y nos damos cuenta que también es una molécula simétrica. ¿Por qué es una molécula simétrica? Mira, acá, mira, es como que acá el cloro intenta jalar los electrones y acá esa fuerza queda anulada acá, ¿no? El momento dipolar queda anulado ahí. Y lo va acá, con esto se anula, ¿no? Entonces, mira, no hay momento dipolar, hay simetría, por eso que la molécula así, ¿tú cómo la ves? Es una molécula simétrica. Es una molécula simétrica. Hay simetría en la molécula. Y si hay simetría en la molécula, es una molécula simétrica, no hay polaridad. Es una molécula no polar, es una molécula polar. Entonces, él tampoco puede formar dipolo-dipolo. ¿Qué podrá formar? Podrá formar fuerza de dispersión, podrá tener fuerza de dispersión o londo. Vamos con otra. Y mira, también una otra molécula muy conocida que está dentro de la lista que le di, se recuerda la semana pasada, le di una lista de moléculas apolares. Y acá tenemos al metano, ¿no? Y sucede lo mismo que sucede acá en el tetracloruro de carbono, casi la misma idea. Entonces mira ahí, mira, los momentos quedan anulados, mira, fuerza acá, el vector acá, se anula este vector de acá con este vector, queda anulado. Por eso que la molécula tiene simetría, es una molécula simétrica ahí. Entonces, al ser una molécula simétrica, es una molécula no polar, es una molécula apolar el metano. No tiene polaridad, por lo tanto no puede formar el dipolo-dipolo, ya que es una molécula apolar. Entonces, el que formará seguramente, va a tener fuerza de dispersión o londo, eso sí va a poder tener. Y bueno, sigo con otra. Y esta también es muy conocida por ustedes, ¿no? Que es el dióxido de carbono, mira. Mira cómo se ubican, mira. Esto es como una línea perfecta. ¿Qué sucede? Mira. Mira el vector acá, del oxígeno, y el otro vector queda anulado ahí, queda anulado. No hay momento dipolar. Eso hace que esta molécula sea polar. Es simétrica. Es simétrica. Es una molécula simétrica. No hay polaridad, chicos. No hay polaridad en la molécula. Entonces, al ser una molécula no polar, mira, ahí tú lo conoces, ¿no? El dióxido de carbono es gaseo, ¿no? Es un gas. ¿Por qué es un gas? Porque las moléculas son apolares, ¿no? No hay polaridad entre las moléculas. Pero sí, ¿qué puede tener? Puede tener fuerza de dispersión o puede tener fuerza de londo. Y mira, tenemos 4 moléculas apolares, mira. Acuérdate, ellas son moléculas apolares, ¿no? Ya ustedes ya seguramente irán aprendiendo, van memorizando cuáles son moléculas polares y apolares. Y bueno, la que me queda, mira quién me queda ahí. Y miren qué sucede, mira. ¿Habrá simetría o no hay simetría? Y nos damos cuenta que
para la parte del cloro hay elevada electronegatividad ahí, el cloro, frente al hidrógeno. Este lado queda cargado positivo y este lado negativo. Por eso mira el momento dipolar ahí, mira. Va la flechita hacia abajo. Eso hace que esta molécula no sea simétrica, pues no hay un orden en la molécula. Entonces, esta molécula va a ser una molécula polar, chicos. Es una molécula polar. Y si es una molécula polar, ¿qué va a pasar? Va a formar la fuerza dipolo-dipolo. Entonces marco acá mi clave. Marco mi clave. Ahí está. Marco la clave. Y esa es la molécula que va a formar el dipolo-dipolo. Muy bien, chicos. Importante tener en cuenta. Mira, acá tienes otro grupo de moléculas para ti, para tu colección, en las cuales ya puedes ir aprendiéndote, ¿no? Cómo se estructura. Mírales el Lewis. Te va a servir mucho para que puedas resolver problemas con mayor facilidad. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, acá me habla el NH3 es el amoníaco. Y el amoníaco yo sé que ustedes recuerdan seguramente, ¿no? Estaba dentro de los ejemplos de aquellas moléculas que tenían polaridad. Pero también tenía algo especial. Y ahí está, mira. Este es el amoníaco. ¿Qué tiene de especial el amoníaco? Mira. Está dentro de la clasificación puente de hidrógeno. Hidrógeno-nitrógeno. Hidrógeno-nitrógeno. El lado de la parte del hidrógeno es positiva y la del nitrógeno negativo. Y ahí se da la fuerza de atracción entre moléculas. Esa fuerza de atracción se llama puente de hidrógeno, porque es hidrógeno-nitrógeno. Acuérdate los tres casos. Hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno. Acá tengo el ejemplo de hidrógeno-nitrógeno. Por ser hidrógeno y nitrógeno, es un puente de hidrógeno. Es un puente de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, el amoníaco presenta enlace intermolecular del tipo. Podemos decir que es un dipolo-dipolo. Y que también que tiene fuerza de Kisson. Y a la vez también que tiene puente de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, esos detallitos, chicos, a tenerlos en cuenta. No te olvides, no te olvides que el amoníaco presenta enlace intermolecular, puente de hidrógeno y también es una fuerza dipolo-dipolo. Muy bien. Vamos a revisar, chicos, ahora la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice: el carácter polarizable de los gases que contienen átomos o moléculas no polares. Mira, y ahí me da el helio y me da el nitrógeno. Pertenecen a la fuerza. A ver, chicos. Si son no polares, si son moléculas no polares, tú rápidamente seguramente vas a recordarte, ¿no? Las no polares se refieren a la fuerza de dispersión o London. Y tú tienes un grupo de moléculas que yo te di, ¿no? Para que aprendas y revises, verifiques que son moléculas polares o las moléculas no polares puedas reconocerlas con mayor facilidad. Entonces, chicos, al ser moléculas no polares, vamos a hablar de fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Haciéndote recordar, son fuerzas de atracción entre moléculas no polares. O también puedo decir entre moléculas apolares. Y claro, las fuerzas de atracción van a ser muy débiles, ¿no? Son muy débiles. Y bueno, mira, acá me da como ejemplo, ahí dice el helio, el N2. Y bueno, tú tienes ahí también muchos más ejemplos que yo sé, seguramente estás practicando, ¿no? Muy bien, chicos, vamos con las siguientes preguntitas. En este caso ya vamos por la pregunta número 7. Estamos en la pregunta número 7. Dice: las fuerzas dipolo-dipolo son aún mayores que las fuerzas de... Y bueno, nosotros hemos estudiado tres fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son esas tres fuerzas intermoleculares que hemos estudiado? Tenemos el puente de hidrógeno, tenemos la fuerza dipolo-dipolo y tenemos la fuerza de dispersión o London. Ahora dice, las dipolo-dipolo son aún mayores que las fuerzas, ¿no?
Ahora, tú recuerdas, de todas las fuerzas intermoleculares, ¿cuál es la mayor de todos? ¿Cuál es la más fuerte de todos? Y todos van a recordar seguramente que la mayor, acá sin dudarlo, seguramente recuerdan que estamos hablando aquí del puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la mayor de todas las fuerzas intermoleculares. Y bueno, es mucho mayor que las fuerzas dipolo-dipolo. Y ahora, seguramente ustedes recordarán quién es la fuerza más débil. De todas las fuerzas intermoleculares, ¿cuál es la más débil? Y claro, la fuerza dipolo-dipolo va a ser mayor que la fuerza de dispersión Holondo. Y seguramente recuerdan ustedes que las fuerzas de dispersión Holondo son las más débiles de todas las fuerzas de dispersión Holondo. Por lo tanto, decimos ahí, las fuerzas dipolo-dipolo son aún mayores que las fuerzas de dispersión Holondo. Y esa sería, chicos, la respuesta a este problemita. Como ven, chicos, las cosas no son complicadas, ¿no? Todo está, chicos, en que revisemos bien la teoría. Es importante, por eso, mientras practiquemos más, va a ser mucho más fácil, ¿no? Las cosas. Se nos va a hacer mucho más sencillo. Vamos a pasar ya a la última pregunta, chicos, que es la pregunta número 8. Y dice, indica qué compuesto presenta puente de hidrógeno. Y oh sorpresa, mira, tengo el agua, tengo el fluoruro de hidrógeno y tenemos el amoníaco. Y bueno, para ustedes estas moléculas son muy conocidas, ¿no? En el amoníaco ya lo venimos hablando, ¿no? Y varias veces y reiteradas veces, que espero que no se olviden nunca. Tiene puente de hidrógeno. Hidrógeno, nitrógeno. El fluoruro de hidrógeno también tiene puente de hidrógeno. Hidrógeno flúor. Y el agüita, el agua, chicos, también tiene puente de hidrógeno. Lado de hidrógeno y lado de oxígeno. Se da la fuerza de atracción entre moléculas. Por lo tanto, chicos, ¿quiénes tienen acá puente de hidrógeno? El agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco son las que van a tener puente de hidrógeno, chicos. Ellas tienen puente de hidrógeno. Muy bien, chicos, ha sido un gusto compartir estos minutos con ustedes. Sigan revisando, sigan practicando, por favor. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, chao.